Estás escuchando Hiperactivos, un podcast de Juan José Millán sobre el déficit de atención, hiperactividad y otras comorbilidades. El podcast en el que encontrarás pautas para padres y madres, docentes, explicaciones desde la neurociencia, la neuropsicología y la psicopedagogía con la mayor claridad y el máximo rigor científico. Si quieres aprenderlo todo sobre el déficit de atención y todo lo que le rodea, estás en el sitio adecuado. Ponte cómodo y disfruta de este episodio. Hiperactivos, episodio número 4. Te doy la bienvenida a este cuarto episodio del podcast Hiperactivos. Soy Juan José Millán, soy además de padre, maestro, licenciado en psicopedagogía y también soy neuropsicólogo infantil. Desde hace más de 20 años me dedico a trabajar con escolares con dificultades de aprendizaje desde entornos escolares y desde Área 44, mi centro de evaluación psicopedagógica y de apoyo escolar especializado. Puedes encontrar más información desde area44.es y también desde hace unos días, la verdad es que muy poquitos, está prácticamente recién salido del horno en nuestra nueva web específica orientada al déficit de atención que puedes encontrar en www.tdahmadrid.org. Ya sabes, tdahmadrid.org. En este episodio quiero darte algunas claves para, ofrecerte indicadores de déficit de atención que te sirvan para orientarte o tal vez para confirmar las sospechas que puedas tener sobre tu hijo o sobre tu estudiante, pero sobre todo en tu hijo, pues si tiene déficit de atención. Así que si te preguntas cómo saber si tu hijo, tu sobrino, tu nieto tiene déficit de atención, pues escucha atentamente este episodio porque te voy a dar diferentes claves y ya te anticipo que muchas de ellas no las vas a encontrar fácilmente por internet, así que presta mucha atención. El trastorno por déficit de atención ya lo abordábamos en el episodio número 1. Es un trastorno del neurodesarrollo que afecta aproximadamente el 7% de los niños y es una de las causas más comunes de dificultades en el rendimiento escolar, al menos en España. Ese trastorno implica una serie de dificultades en la autorregulación y en el control de impulsos, pues que afectan significativamente a la capacidad que tiene un niño para mantener la atención, para controlar el comportamiento que en algún caso es impulsivo o irreflexivo y también para regular la actividad física a los diferentes niveles que estén adecuados para su edad y para el contexto en el que se encuentra. Cada vez que una familia me pregunta cómo puedo identificar TDAH en su hijo, pues una de las respuestas más habituales es que el déficit de atención se va a manifestar principalmente a través de 3 dimensiones, que seguro que ya las conoces. Una de ellas es la inatención. Ya sabes que los niños con déficit de atención suelen tener dificultades para concentrarse en tareas o actividades de juego. Incluso esta clave es esencial. Muchas veces la desatención o la inatención ocurre únicamente en contextos académicos o en contextos escolares, no así en contextos de juego, en contextos divertidos o en contextos de situaciones atractivas. Este es un factor de gran relevancia, es una cosa que plantéate ahora mismo si tu hijo es capaz de mantener la atención cuando está haciendo algo que le gusta o cuando está haciendo algo que es divertido o si incluso en esos momentos no es capaz de hacerlo. Muchos de los escolares que evaluamos por déficit de atención y de los que finalmente se corrobora esta sospecha, se ve que son estudiantes con déficit de atención, te indican al principio que aunque estén jugando a una videoconsola, que son incapaces de estar atentos, que se distraen, que empiezan a pensar en otra cosa o que se les va la atención a otro lugar, ¿no? Puede parecer también que no escuchan cuando se les habla directamente, que no siguen instrucciones y fallan o cometen errores significativos, al menos que nos damos cuenta de ellos fácilmente, en actividades tan sencillas como completar tareas escolares o tareas domésticas, o tal vez se olvidan o cometen omisiones en las obligaciones del centro escolar. La desorganización, la tendencia a perder cosas necesarias para las tareas, para las actividades y también la facilidad para distraerse con estímulos irrelevantes son signos muy comunes de inatención. Esto tienes que valorarlo ahora mismo si tienes sospechas acerca de que tu hijo, algún familiar, alguno de tus estudiantes puedan tener déficit de atención porque son aspectos clave. Nos vamos a la hiperactividad. Ya sabes que estos son características que pueden ir asociadas al trastorno por déficit de atención, que no siempre lo están, pero
muchas veces sí que aparecen algunas de ellas o casi todas. Ya sabes que los niños afectados por déficit de atención con hiperactividad pueden mostrar una actividad constante, moviéndose de un lugar a otro, hablando en exceso y teniendo dificultades para jugar o participar en actividades de forma tranquila. La hiperactividad también se evidencia en comportamientos como moverse constantemente en la silla, golpear las manos, los pies o retorcerse en situaciones donde se espera que permanezcan sentados. Retorcerse me refiero a moverse constantemente en la silla, cambiar de posición cada 2 por 3. Son situaciones de movimiento que muchas veces terminan por poner al adulto hasta nervioso y que nos llama mucho la atención en este tipo de alumnos en el aula si eres docente, y en casa si estás intentando ver una película o estás comiendo o estás haciendo alguna actividad relajada. Esta hiperactividad, según vamos creciendo en adolescentes, incluso en adultos, ya no se observa tanto a nivel físico, se observa sobre todo a nivel de pensamiento, unos cambios de foco constantes, etcétera. De esto hablaremos con más detenimiento cuando abordemos el déficit de atención en adultos, por supuesto, y sobre todo la hiperactividad en adultos. Y nos vamos a otro punto, que es la impulsividad. ¿Qué es la impulsividad? Bueno, pues es cierta tendencia que se describe pues prácticamente de forma constante para realizar acciones de una manera absolutamente precipitada, de forma irreflexiva, sin pensar en las consecuencias que pueden llegar después. Esto, pues como te decía anteriormente, resulta en esas decisiones precipitadas, en interrupciones constantes en las conversaciones, interrupciones en la actividad y una sensación de impaciencia muy notable, muy característica, la impulsividad. Lógicamente, piénsalo, si te das cuenta, es lógico que nos lleve a problemas de seguridad, como correr por sitios peligrosos o salir corriendo en lugares que no corresponde, trepar por superficies o por lugares que son realmente peligrosos, y muchas de estas ocasiones acaban en un pequeño o mayor accidente. Por tanto, esto también es una cosa que es característica y que nos tiene que llamar mucho la atención. Ya sabes que hay muchas investigaciones que demuestran que hasta un 70% de los casos de trastorno por déficit de atención tienen un componente genético. Los niños con déficit de atención frecuentemente tienen al menos un pariente cercano con el mismo diagnóstico, o a lo mejor no se ha hecho nunca el diagnóstico, pero sí que presenta síntomas similares. Esto es muy habitual. Es que es igual que su tío, es que es igual que su abuelo, es que es igual que su padre o que su madre. Bueno, pues estas no son fiables al 100%, pero son cosas muy características. Si ves muchos de los indicadores que te acabo de contar anteriormente y además lo asocias a un familiar cercano, a un pariente, pues oye, nos vamos acercando un poquito también, porque ya empezaríamos también a cubrir ese componente genético tan relevante y tan importante. Además, también existen algunos factores ambientales que son pues complicaciones durante el embarazo, factores ambientales de riesgo también. Vamos a ver situaciones de salud durante el primer año de vida, por ejemplo, durante los primeros meses, sobre todo, incluso las primeras semanas, cierto tipo de infecciones, traumatismos craneoencefálicos, etcétera, que pueden contribuir al desarrollo del déficit de atención. De esto hablaremos en un siguiente episodio que estoy preparando ya, prácticamente ya lo tengo preparado, en el que hablaremos del déficit de atención o del TDAH primario y del TDAH secundario. Y por ahí veremos un poquito todo esto, ¿no? Cuál de ellos es mejor explicado por herencia, cuál de ellos es más adquirido, vamos a decir, por estos factores prenatales o postnatales, y vamos a ver, porque el abordaje que tiene cada uno de ellos es un poquito diferente. Pero te cuento esto no para que entremos a diferenciar entre ellos, que esto es, pues es objeto de otro episodio. Tenemos ya un artículo sobre este tema de todas maneras en la página web que te comentaba al principio, en tdhmadrid.org, por si quieres entrar y visitarlo y darle un vistazo. Pero te lo contaré con toda la amplitud que requiere en un próximo episodio del podcast Hiperactivos. El impacto del déficit de atención, pues va muchísimo más allá del colegio. La verdad es que ojalá quedara solamente en el ámbito escolar, ¿verdad? Pero la realidad es que afecta a todas las áreas de la vida del escolar, incluyendo a su interacción social y familiar. Los niños con déficit de atención a menudo experimentan dificultad cuando intentan crear o mantener amistades, y esto sucede pues por muchos factores, pero entre ellos esos comportamientos que hablábamos anteriormente, impulsivos, esos comportamientos hiperactivos que generan cierto caos en el entorno social. Y a nivel familiar, también hay una gran trascendencia del TDAH, del déficit de atención. El desafío de manejar las demandas diarias puede ser realmente significativo.
¿Por qué? Pues porque nos va a afectar a la dinámica familiar, nos va a generar estrés, nos va a generar conductas preocupantes, nos va a generar dificultad, nos va a generar peleas, nos va a generar una serie de conflictos muy amplios, muy marcados, que van a acabar, bueno, pues generando mucho malestar y muchas complicaciones en la vida diaria. Por tanto, identificar el trastorno por déficit de atención, bueno, pues es clave. Como estás viendo, es esencial porque tiene una trascendencia tremenda. Es muy difícil a veces hacerlo desde casa porque, bueno, pues todo lo que podemos observar es muy variable, tiene similitudes con comportamientos también típicos de la infancia y ahí es muy importante poder diferenciar. Porque claro, me dices, no, es que mi hijo está todo el rato corriendo. Bueno, pues es que hay muchos niños que corren muchas veces, ¿verdad? O es que está todo el rato, quiere cambiar de actividad cada 2 por 3. Hay muchos niños, es algo evolutivo, que ya sabemos que cuanto más pequeños son los niños, más cortos son sus periodos de juego o de interés o de atención, vamos a decirlo así. Entonces es algo complejo. Es algo complejo que muchas veces requiere de ese criterio profesional, tanto de los docentes, agentes esenciales en la identificación de cualquier dificultad de aprendizaje y por supuesto también del déficit de atención, y sobre todo de profesionales que nos dedicamos a la evaluación del déficit de atención. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues requiere ese contraste, requiere compararlo y todos los que te comentaba, tanto los agentes escolares como los agentes que nos dedicamos a hacer evaluación de déficit de atención, pues vemos todos los días de todos los años a muchos niños que presentan muchas características particulares y otros que no las presentan tanto, y conocemos cómo son los niños que no entran dentro de este déficit de atención, al igual que tampoco entra en la dislexia o en el TEA o en cualquier otro aspecto que tengamos que evaluar. Pues bien, esto es esencial, pero sí que existen ciertas estrategias y cierta forma de observar que podría ayudarnos a discernir en este aspecto y tener más o menos claro si un niño podría estar experimentando este trastorno más allá de lo que consideramos un comportamiento normal para su edad. Y el primero de ellos es la observación minuciosa, detallada, como quieras llamarlo, de tu hijo. Esto es clave. Es observar el funcionamiento, el comportamiento de tu hijo en diferentes contextos y en distintas situaciones. ¿Te acuerdas que al principio del episodio te decía, oye, mira a ver si es capaz de prestar atención cuando está haciendo una actividad divertida, cuando está jugando, cuando está en algo que le gusta, que le atrae? Bueno, pues esto es muy importante porque a veces nos quedamos solamente en uno de los contextos de nuestros hijos. Bueno, pues esto no funciona, porque lo que estaríamos viendo ahí es que por algún motivo no mantiene la atención en cierto tipo de tareas en cierto contexto. ¿Esto es un trastorno por déficit de atención? No, lógicamente no. Esto seguramente sea mucho mejor explicado por muchos otros motivos, pero no por un trastorno por déficit de atención. Por tanto, observa todos los contextos, todas las situaciones posibles, porque un escolar, un niño con déficit de atención, va a mostrar patrones consistentes de inatención, de hiperactividad y de impulsividad que son tanto a nivel cuantitativo, en cantidad, como a nivel cualitativo, en la forma en la que se desarrollan, más intensos, más frecuentes y más persistentes que en otros niños de su misma edad y que, bueno, pues claramente van a interferir con su capacidad para ofrecer un buen funcionamiento y para generar, por supuesto, como consecuencia, un desarrollo adecuado. Y hay dos claves, 2 puntos esenciales por la relevancia que tienen para los niños, que son la casa, el domicilio, el hogar, como lo quieras llamar, y el colegio. En estos 2 entornos es de donde vamos a sacar más información. En casa encontraríamos varias de las siguientes cosas que te voy a decir. Dificultades para completar las tareas diarias. Pues dificultades tanto para hacer una rutina, vamos a decir así, de higiene completa sin que de repente nos lo encontremos haciendo otra actividad distinta. Igual con rutinas de vestido, rutinas de comida, etcétera. Dificultades para el orden en su habitación. Hay niños que son desordenados. Te he recibido muchas veces consultas de familias que dicen, es que mi hijo es muy desordenado. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? No, pero ¿no será que tiene déficit de atención? Hombre, pues podría ser, pero si el único indicador que tienes de riesgo es ese, pues lo más probable es que no, que lo explique que sea ordenado porque a lo mejor no sabe qué significa ordenar, no sabe cómo hacerlo o no sabe exactamente, no que no sepa, sino que a lo mejor tu criterio de orden y el suyo difieren radicalmente. ¿Has hablado alguna vez de esto con él? Y ahí, bueno, pues ahí se valoran muchos otros aspectos, ¿no? Las rutinas en casa también, lo que te contaba antes, esas rutinas de vestido, esas rutinas de aseo, esas rutinas de alimentación, pero también cualquier otro tipo de rutina que generemos en casa,
una macro rutina, una rutina un poquito más grande. Es decir, las primeras rutinas pues son rutinas muy específicas que se suceden en momentos determinados del día. Aquí me refiero a rutinas grandes, a rutinas de la tarde, por ejemplo. Oye, pues mira, siempre que llegamos a la casa, en mi casa, en la tuya, bueno, en cualquier... No me refiero a que lo que te voy a contar pase en la mía, sino lo que establecemos en cada casa, ¿no? Pues oye, llegamos del colegio, lo primero que hacemos es cambiarnos la ropa y nos ponemos ropa cómoda, merendamos viendo la tele o hablando o viendo lo que sea, escuchando un cómic, bueno, lo que sea, haciendo lo que sea. Después nos ponemos a hacer deberes durante un ratito. Después de los deberes nos vamos a sacar al perro, o nos vamos a dar un paseo, o nos vamos a una actividad extraescolar, o vamos a lo que fuere. Después llegaríamos a casa, nos duchamos, hacemos esa microrutina y de aseo, por ejemplo, y después pasamos al periodo de cena, después un periodo de lectura y después a dormir. Esa macrorutina, desde que llegamos a casa hasta que nos vamos a dormir, es la que podría también presentar problemas estructurales longitudinales, vamos a decir, desde el principio hasta el final, sin entrar a deparar en la microrutina de la merienda, del cambio de ropa, del aseo, etc. Pues eso es importantísimo también. Eso es algo que tienes que observar. Incluso, como te decía al principio del episodio y te recuerdo hace un momento, la capacidad para concentrarse en juegos. Sobre todo en juegos tranquilos. Fíjate, esto es una cosa importante. Veo a veces a niños con déficit de atención que cuando hago esta pregunta, sus familiares me dicen, bueno, pues depende, porque si vamos al parque de bolas, por ejemplo, pues claro, ahí está perfectamente integrado, no tiene ningún problema con nadie, pero claro, si estamos jugando en casa al parchís, por ejemplo, pues entonces ahí es donde aparece la dificultad. Bueno, pues es un juego tranquilo. Y actividades de ocio relajadas, como puede ser leer por ocio, bajar a un parque, ir a un jardín o lo que sea, también por ocio. Bueno, pues ver cómo se manifiesta o cómo se observan esas rutinas y ese comportamiento. Aquí hay que hacer una observación detallada. Punto esencial número 1, el hogar. Y punto esencial número 2, no porque sea menos importante, sino porque es el segundo que te estoy contando, no por otro motivo, que tienes que tener en cuenta que es el colegio. Los profes van a informarte de cosas muy útiles, muy relevantes sobre tu hijo. Te decía anteriormente que los agentes, tanto los escolares como los que nos dedicamos a hacer evaluación de déficit de atención o de cualquier dificultad de aprendizaje o trastorno evolutivo, pues tenemos un conocimiento de los niños muy amplio. Los docentes porque ven a muchos niños todos los años durante muchos años y son capaces de tener esa sensibilidad para poder discriminar y decir, no sé si era déficit de atención, pero tiene alguna conducta que me resulta extraña y que a lo mejor se parece a la que tenían otros niños que he conocido con déficit de atención. O me resulta complejo entender cómo se está distrayendo tanto o qué es lo que está sucediendo. Bueno, pues ese es el primer indicador que tenemos que tener muchas veces. Es que a lo mejor solamente pasa en nuestra casa y es un motivo de, bueno, pues de conducta, una cuestión de rutinas, una cuestión de límites, de consecuencias, lo que sea, pero si también pasa en el centro escolar o si se observa más en el centro escolar, si en casa no tenemos rutinas muy marcadas, pues es muy importante. ¿Y sobre qué nos tienen que indicar? ¿Sobre qué recogeremos información o nos informarán? Bueno, pues sobre todo dificultades para mantenerse en su sitio, para estar sentado en su mesa, por así decirlo, bueno, en su silla, entiéndeme, para seguir instrucciones o para terminar las tareas escolares. También es importante el rendimiento, pero esto no quiere decir que saque buenas notas o malas, no. Aquí lo que vamos a buscar, sobre todo, es un rendimiento académico inconsistente, es decir, que no siempre es igual, que a veces es muy bueno, que a veces es normal y que a veces es malo o incluso muy malo. Esto no solamente es un indicador de déficit de atención, puede indicarnos otras muchas cosas, pero si juntamos todos los indicadores que te daba antes de inactividad, de hiperactividad, de impulsividad, más los indicadores propios de la observación en nuestra casa, más estos indicadores del docente, pues lógicamente es importante. También hay un punto clave que aquí podemos observarlo tanto en casa como en la escuela, pero generalmente es en la escuela donde llama más la atención, que es el rendimiento académico nuevamente, pero esta vez no comparado consigo mismo, con esos altibajos que te hablaba, sino comparado con lo que es capaz de hacer, con lo que el docente sabe que ese niño es capaz de hacer o con lo que tú, como padre o como madre, sabes que tu hijo es capaz de hacer desde la mayor de las objetividades, ¿eh? Aquí es importantísimo ser muy objetivo. Todos los padres queremos mucho a nuestros hijos y pensamos que hacen muchas cosas, pero aquí es muy importante ser objetivos. Por eso te lo cuento cuando hablo del cole, porque los profes quizá aquí sean más objetivos que los padres. Lógicamente, yo también soy padre y bueno, pues a veces la objetividad de un padre pues puede quedar un tanto en entredicho, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro hijo tiene la suficiente capacidad, y el profe lo sabe muy bien porque ve a muchos niños todos los años, de hacer ciertas tareas, sin embargo su rendimiento
no se acerca o dista mucho de lo que es capaz de hacer. Por tanto, una cosa que es esencial como padre, como madre, que tienes que tener muy en mente es que los profesores son claves para la identificación del déficit de atención. Son clave porque dan la voz de alarma. A menudo son los primeros en notar esos síntomas del déficit de atención, tanto por su experiencia acumulada durante años, y da igual, te hablo, si un profesor lleva dando clase 4 o 5 años y da clase en 2 o 3 cursos, tú fíjate la cantidad de niños que ha visto de repente en esos años. Obviamente ha visto menos que al que puede llevar 20 años, lógicamente, pero ¿y si ese profesor es un profesor especialista que da clase en 12 cursos? Bueno, pues eso es muy importante, ¿vale? Que esto lo escucho muchas veces, no, es que lleva poco tiempo trabajando. Bueno, pero ¿a cuántos niños ha dado clase en estos años, ¿no? ¿A cuántos niños ha conocido? ¿Cuántos cursos ha estado con cuántos niños? Eso es muy importante. Aparte del conocimiento acumulado y privilegiado que tenemos como docentes de los niños, están las estructuras y las demandas del entorno escolar. Esas estructuras y esas demandas no se dan en ningún otro contexto. Y además suele ser el contexto en el que las características del déficit de atención generan más complicaciones. Por tanto, es clave prestar atención al componente escolar, a los docentes, a los profesores, y también prestar atención y sobre todo hacer caso también a las observaciones que nos proporcionan. Porque a veces pasa que, no, es que en el colegio me dicen que se porta muy mal, que no es capaz de atender, pero es que en casa está atento a todo. Pero es que, bueno, vamos a ver primero hasta qué punto viene esa subjetividad inherente, vamos a decir así, a los padres, y hasta qué punto también yo observo en casa y me planteo a mi hijo una actividad de aprendizaje, no una actividad de ocio, que son cosas un poquito distintas. Esto es clave. Y luego, si tu hijo hace actividades extraescolares, habla con su entrenador o con su monitor o con el instructor, como lo llames, de esa actividad porque te puede dar también mucha información. Quizá ven a menos niños, pero quizá llevan más tiempo, o quizá ven a más niños en un contexto determinado de actividad o de tranquilidad o de precisión o de coordinación o de X, ¿no? De la destreza que tengan que desarrollar para la actividad extraescolar que hagan. Por tanto, creo que es importante. Y una vez que tengas información de casa, del entorno escolar, del entorno extraescolar, entonces evalúa la consistencia de esos entornos, porque uno de los criterios clave para el diagnóstico de déficit de atención es que los comportamientos se den en más de un entorno. Porque si solo lo observamos en uno de ellos, podría haber muchos otros factores que estarían explicando mejor esa conducta desatenta o impulsiva o hiperactiva que el déficit de atención, sin duda alguna. Sin embargo, si vemos que esa manifestación, bueno, pues aparece de forma consistente en diferentes entornos, sí que estaríamos teniendo ya muchas papeletas para poder hablar de un caso de déficit de atención. Y aquí es donde entra la importancia de la evaluación profesional. Afortunadamente, cada vez menos. Afortunadamente, la verdad es que creo que es algo muy valioso. Recibía antes muchas llamadas y muchas consultas que decían, mi hijo tiene déficit de atención. Te lo daban por hecho. Y cuando pedías un informe decían, no, si nadie lo ha diagnosticado nunca, no, si nunca son pruebas, pero vamos, sé que tiene déficit de atención. Bueno, pues esto es un error. Es un gran error por lo que te acabo de contar. Es esencial. El TDAH es una situación muy compleja y necesita de una evaluación que pueda sacar y obtener unas conclusiones diagnósticas muy precisas. Por tanto, es esencial realizar un buen proceso de evaluación. Y un buen proceso de evaluación no es ir a un sitio en el que me atienden durante 5 minutos o 10 y salimos de ahí con un papelito que pone que nuestro hijo tiene déficit de atención. Eso no es una evaluación. En esos 5 minutos se ha observado en la entrevista con los padres y con el propio niño que cumple con los criterios del DSM-5, por ejemplo, para el déficit de atención, y oye, pues cumple con esos criterios, pues a la déficit de atención, perfecto, tenemos el diagnóstico, pero eso no es una evaluación, no lo confundamos. La evaluación es un proceso en el que se van a aplicar diferentes herramientas, muchas de ellas estandarizadas, muy fiables, validadas universalmente, vamos a decir, que nos ayudan a diferenciar el TDAH de otro tipo de trastornos conductuales o emocionales que podrían coexistir con ese trastorno por déficit de atención o que podrían confundirse con él. Y además, en el caso que veamos un diagnóstico de déficit de atención que además en la evaluación que realizamos cumple con todos los criterios, bueno, nunca lo ponemos en duda los diagnósticos de otras personas, pero vamos, en el caso que lo observemos como tal, que se va viendo esos indicadores, que nos describan
cómo es el rendimiento atencional, porque la atención es un proceso muy complejo, es un constructo amplísimo. Atención sostenida, focalizada, dividida, alterna, 1000 aspectos, velocidad de procesamiento atencional, atención selectiva. Tenemos miles de factores. Toda la evaluación neuropsicológica, la función ejecutiva. Bueno, pues hay miles de variables que tenemos que valorar y esto ya no es para hacer el diagnóstico, ¿eh? Esto es para poder definir dos cosas que son esenciales en todo escolar con déficit de atención. Una, las actividades terapéuticas, las actividades de reeducación, las actividades de apoyo. Me refiero a las actividades que llevamos a cabo los profesionales cuando trabajamos con escolares con déficit de atención para reeducar esos procesos atencionales, para minimizar el impacto del déficit de atención en el aprendizaje. Y dos, para diseñar y para poder implementar, asegurándonos éxito, las medidas de respuesta educativa. Es decir, las adaptaciones curriculares, en muchas ocasiones, la mayor parte de ellas, no significativas. Es decir, adaptaciones tanto en la metodología de aula como en la evaluación que son ordinarias y que no cambian el currículo. Y que a veces, pues sí, las tenemos, ¿verdad?, desde los coles y se quedan guardadas en el cajón donde están los informes, ¿no? Eso no puede pasar. Pero por eso es muy importante la evaluación, porque no todos los niños con déficit de atención necesitan las mismas cosas y no todos los niños con déficit de atención tienen las mismas características ni tienen afectados los mismos procesos. Por tanto, esa evaluación es clave. Y es clave también para hacer un buen diagnóstico diferencial. Saber que todo lo que está sucediendo está siendo mejor explicado por el déficit de atención que por otros factores, que también los hay. ¿Cuántas veces no habré visto yo sospechas de déficit de atención que terminan siendo, ojo que esto es importante, que terminan siendo problemas lectores, niños que no entienden lo que leen? Claro, si tú estás en quinto, en sexto de primaria, llevas ya unos cuantos años siendo consciente de lo que pasa en el cole y no entiendes lo que estás leyendo, no tienes una buena comprensión lectora, vamos, no es que tengas una buena comprensión lectora, es que tu comprensión lectora es muy deficitaria. Tú estarías, si fueras tú ahora mismo, este escolar que yo te propongo de quinto, sexto de primaria, y llevas, pues eso, 4 o 5 años en los que no entiendes nada de lo que lees en el colegio, no te enteras de nada, ¿estarías atento? ¿Prestarías atención? ¿O en cuanto apareciera algo escrito ya directamente desconectas porque dices, ¿para qué? Pues yo creo que serías el último, ¿verdad? Yo creo que también lo sería, ¿eh? Si yo solo pongo el mismo ejemplo. A mí me gustan mucho las películas, el cine, y me suelo portar bastante bien cuando voy. Pero si me llevas a una película en coreano, pues probablemente en el minuto 3 de película, yo no sé hablar coreano, ya estaré con el teléfono en la mano o estaré pensando en cualquier otra cosa y no me estaré enterando absolutamente de nada. Y tendré, si me observa un observador experto, me miraré y dirá, mira, este tiene déficit de atención, porque mi conducta será la misma. Por tanto, clave, crítico, una buena evaluación, una evaluación muy descriptiva, que nos cuente bien cómo es cada uno de los procesos enfocados al aprendizaje de ese escolar. Esto nos ayuda a esa intervención temprana, a evitar diagnósticos erróneos y sobre todo a personalizar tanto la intervención terapéutica, la que llevamos los profesionales externos, como las medidas de adaptación a nivel escolar, esas medidas no significativas, esas medidas ordinarias. Y una vez realizado el diagnóstico, una vez realizada la evaluación, es preciso dar seguimiento. Se hace un diagnóstico, se hace una evaluación y a partir de ahí se lleva a cabo un proceso de reeducación, de intervención, de apoyo, como lo quieras llamar. Bueno, pues pasados unos meses te reevalúo, vuelvo a ver cómo van esas áreas que hemos visto que, bueno, pues quedaban en un funcionamiento por debajo de lo esperado o que rendían con muchas dificultades y te vuelvo a evaluar para ver cómo evolucionan con la intervención que estamos planteando, para ver si están mejorando, si algunas de ellas ya no hace falta estimularlas más, entonces dejamos de hacerlo, y también para valorar si en algunas ocasiones es preciso ampliar ese campo de intervención. Yo no entiendo, y lo veo mucho, chavales que son evaluados un día, se empieza a trabajar con ellos y los conocemos después de 3 años trabajando con las mismas personas y no se le ha vuelto a reevaluar jamás. Estamos trabajando con objetivos que nos marcamos 3 años atrás. Bueno, hay profesionales que también hacen evaluación, que también pueden ir haciendo esa intervención y pueden ir reevaluando. Ahí, perfecto, me parece estupendo. Pero en el caso contrario, ¿no crees que sería preciso ir cambiando los objetivos? ¿En tu trabajo mantienes los mismos objetivos de hace 2 años, de hace 8 meses, de hace 1 año y medio? ¿Verdad que no? Bueno, pues aquí tampoco.
Aquí tenemos que ir constantemente haciendo seguimiento y haciéndolo personalizado para ese escolar en concreto, no para todos, no existe. Lo estándar en todas estas cosas ya sabes que no existe. Por tanto, si no tienes claro si tu hijo presenta déficit de atención o si te lo han comentado recientemente en el colegio o si eres docente o profesional y tienes escolares que te gustaría comentar a sus padres la posibilidad de evaluar a su hijo para ver qué está sucediendo, porque has visto que muchas de las cosas que te he contado coinciden con él, o si ya tienes el diagnóstico y quieres empezar a trabajar ya en la reeducación atencional, en estimular la función ejecutiva, en dar un acompañamiento emocional. No te pierdas el episodio sobre la frustración que tienes en este podcast educativo, creo que es el episodio anterior a este. Bueno, pues ya lo sabes que estoy a tu completa disposición. Ya sabes que, pues que junto con mi equipo llevo más de 20 años trabajando en la evaluación y en el día a día de escolares con dificultades de aprendizaje y entre ellos muchos con déficit de atención. Ya sabes que la evaluación que aplicamos es muy completa porque lo vemos todo. No vamos buscando las etiquetas, que eso no tiene ningún sentido. Vamos buscando dar con la respuesta a las dificultades que se observan. Y si se llaman déficit de atención, pues se llaman déficit de atención. Si tienen nombre y apellidos, se lo ponemos, claro, lógicamente. Y una vez con la evaluación finalizada y todo bien estudiado, proponemos esas líneas específicas de reeducación en todas las áreas necesarias, tanto en la emocional, en la educativa, en la personal, en la atencional, en la neuropsicológica, estrategias de aprendizaje, de planificación. Pues todo ello realmente es importante. Muchas veces dicen, no, es que, pues estas cosas son muy caras. Pues este precio te digo yo que te lo puedes permitir sin problema alguno. Así que no dudes en visitar nuestra web area44.es y tampoco la nueva página. Es muy importante, ya tienes una específica para estas cosas de déficit de atención, tdhmadrid.org. Y ahí tienes teléfonos desde los que nos puedes llamar. Nos llamas, hablamos, me cuentas la situación y vemos qué tenemos que hacer. Vemos si todo lo que nos cuentas puede estar relacionado con déficit de atención o con algo que requiere una evaluación, o ya te digo, muchas veces la explicación que encontramos es mucho más sencilla que un diagnóstico complejo, ¿eh? Así que ya sabes, estamos a tu disposición en area44.es y en tdhmadrid.org. Ya sabes que aparte de este podcast tienes el podcast educativo para tratar temas de educación en general. Ahí hay miscelánea, un montón de cosas. Casi 300 episodios ya del podcast educativo. O sea que si no lo conoces, si te gusta la educación o te dedicas a ella, por otro lo puedes perder, la verdad. También tienes el podcast de alta capacidad, un podcast en el que tratamos temas de forma exclusiva sobre la alta capacidad. Y también, por supuesto, hay algún episodio en estos dos sobre dobles excepcionalidades. Aquí vienen muy al caso. Doble excepcionalidad, alta capacidad, déficit de atención. Se ve muchas veces. Y también desde hace algo menos, porque es un podcast más reciente, tenemos el podcast que se llama TEA. Es ese podcast especializado en autismo. Ya sabes que también tenemos una página específica, teamadrid.com, desde la que puedes encontrar todos los servicios que te ofrecemos con respecto a las alteraciones del desarrollo y al trastorno de espectro autista, tanto en evaluación como en intervención. También tienes la newsletter educativa y tienes muchísimos contenidos de interés en Instagram, en YouTube, en TikTok, en nuestros blogs. Ya sabes que te dejo el enlace a todo ello, a todos estos podcasts, a todas nuestras páginas, a nuestras redes sociales, en las notas del programa. Así que si no las conoces, te recomiendo que le des un vistazo porque te va a gustar. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí, por estar al otro lado, por hacer que este podcast pueda ser una realidad. Ya lo sabes, tú y yo nos escuchamos pronto hablando nuevamente de déficit de atención en este podcast. Así que nos escuchamos en el próximo podcast, en el próximo episodio. Hasta entonces, que tengas un feliz día.